Bueno, buenos días, les agradecemos su tiempo de espera. Estábamos haciendo pruebas para hacer la transmisión en streaming de este tema tan importante que ha llamado la atención, como ustedes saben, no solo en el centro del país, sino en los estados que han sido víctimas de sismos fuertes el año pasado y el reciente año. Les quiero dar la bienvenida al Seminario de Cultura Mexicana, les agradezco su presencia y me permito presentarles al doctor Ángel Figueroa Soto. Él es sismólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos dictará la conferencia Sismos muy malos en el centro de México, fallas en Morelia y Acambay. Les pido por favor un aplauso para el señor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por su asistencia. Vamos a platicar y discutir un poquito sobre estos sismos que le pusimos sismos muy malos en el centro de México. Algo que quiero primero aclarar es que los sismos no son malos ni son buenos. Los que son malos o buenos son sus efectos. Entonces, en particular, aquí estamos viendo. Nosotros estamos analizando en particular lo que le llamamos sistema de fallas Morelia-Acambay. Ahorita les voy a mostrar los mapas. Gracias. Ahora sí. Entonces, estamos analizando este sistema de fallas. Es un conjunto de muchas fallas que pueden o no pueden ser activas. Ahorita vamos a discutir un poquito algunos de los resultados que estamos obteniendo en algunas investigaciones de tesis doctorales y de maestría. Bueno, como ya me presentaban, soy Ángel Figueroa. Ahí está mi correo por cualquier duda, comentario, ¿no? Con toda confianza, ¿no? para platicar sobre estos temas. Yo me encuentro en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana. Ok. Entonces vamos siguiendo la presentación, ¿sale? Seguramente ustedes saben que hay una relación muy estrecha entre lo que es un sismo, una falla y volcanes. De hecho, en la Ciudad de México tenemos de todo, todos estos escenarios, ¿no? Si pueden ver ahí en la presentación, tenemos un sismo que está caracterizado por un hipocentro. El hipocentro es un punto teórico debajo, ¿no?, de la superficie, en donde se rompe la corteza de la Tierra, ¿sale? Y genera ondas, como se puede ver ahí en la imagen. Y pues ese hipocentro ocurre a lo largo de un plano de falla, como podemos ver ahí. Y bueno, del otro lado se ve si la falla puede salir en superficie, es un sismo muy grande o muy superficial. Y bueno, volcanes, ¿no? Seguramente estamos súper acostumbrados a la actividad del volcán Popocatépetl, ¿no? Están íntimamente relacionados estos fenómenos. Para hacer un marco general, ¿no?, voy a platicarles dónde estamos en el planeta, por qué ocurren estas cosas. Ustedes saben que la Tierra, como ven ahí, tiene una división, tiene núcleo interno, núcleo externo, un manto, una corteza. ¿Ok? Sí, bueno, ok. Entonces, les decía yo que tenemos una división en la Tierra, en el planeta, ¿no? Tiene esto que les decía yo, núcleo interno, núcleo externo, un manto, una corteza. Entonces, esto se sabe justamente de resultados de sismología. Imagínense, ocurre un sismo en México grande y se registra en Japón, por ejemplo, ¿no? O ocurre un sismo en Japón y se registra en México, como acaba de ocurrir, ¿no?, en Indonesia, ayer, ¿no? Entonces, con los sensores que nosotros ya tenemos, ¿no?, tenemos capacidad ya de registrar
súper alta resolución con los equipos, podemos justamente caracterizar el paso de las ondas sísmicas dentro de la Tierra. Hay algún tipo de onda que no pasa, por ejemplo, el núcleo externo, ¿no? Hay ondas que sí pasan. Entonces, con toda esta caracterización de ondas, uno ya puede, se hace, mejor dicho, valida el modelo de división de las capas que forman a la Tierra. Bueno, si nos centramos en este pedacito, ¿no?, del corte que estamos viendo ahí para el planeta, podemos ver esto, miren. Sería más o menos cómo se está moviendo dentro de la Tierra. Cuando estoy diciendo moviendo, no quiere decir que está hirviendo acá abajo, ¿no?, sino que se está moviendo en tiempos geológicos muy grandes. Pero harían esas células de convección, como podemos ver, ¿no? Si ponemos a hervir agua, por ejemplo, podemos ver que se forman estas células de convección, ¿no?, bien padres, ¿no? Y vean ahí, ¿no?, hay zonas donde emerge, ¿no?, emerge material, empuja. Ahí podemos ver, ahí en color verde, la corteza empieza a moverse, ¿no?, empieza a moverse a los lados, y vean que se vuelve a meter, ¿no?, de los lados, de los extremos. Esto sucede por diferencia de densidades. Podemos recordar aquel experimento donde poníamos agua y aceite, ¿no?, o miel, ¿no? Entonces se van a separar, ¿no? ¿Por qué se separa? Porque tenemos diferencia en las densidades de los materiales. Algo muy parecido, en pocas palabras, es lo que ocurre aquí, ¿no? Tenemos diferentes densidades, propiedades de los materiales diferentes, y puede suceder que o chocan los bloques y se levantan, o uno se va debajo del otro, ¿no?, dependiendo de justamente estas características. Si nos centramos en este pedacito, un poquito más, hacemos otro zoom, ¿no?, nos acercamos un poco más, veríamos este movimiento ahí podemos ver justamente todos los movimientos de placa. Vean ahí, tenemos abajo estas células de convección, sube el material, esa zona donde se está subiendo el material se llama rift, ¿sale? O un arco volcánico. Entonces sale el material, empuja a la placa, vean ahí están las flechitas. Como seguramente tiene una densidad mayor, va para abajo. Acá abajo, ya voy a levantar un poquito. Acá y acá abajo llega a una profundidad y temperatura, unas condiciones termodinámicas muy particulares que hacen que la placa se empiece a fundir, y entonces el material sube en forma de volcanes. Entonces ese es el escenario que funciona en el planeta, ¿no? Es una explicación, digamos, muy sencilla, muy esquemática. Podemos ver que también hay zonas donde hay ascenso de material, ahí al lado derecho de ustedes, y también hay zonas que se están abriendo, zonas de rift, le dice uno, ¿no?, o arcos continentales. Ok, ¿qué sucede en México? Les traje un modelo para que podamos verlos. Ahorita se los explico y se los paso para que lo visualicen. Este modelo es el modelo que usamos en sismología, ¿no?, publicado por Postobrodov y Pacheco, colaboradores, colegas de la Universidad Nacional, donde se muestran los sismos que han ocurrido a lo largo de la historia de 100 años de sismicidad en México, y hay unas marquitas, unos triangulitos rojos que son los volcanes. Entonces, imagínense, ¿no?, es lo que sabemos como un pequeño mapita de México, ¿no? Si nosotros pudiéramos quitar esto que se llama la placa de Norteamérica, veríamos algo como esto. Miren. Esto que está aquí es la placa de Cocos, que es el piso oceánico, el fondo del mar aquí, que se está metiendo debajo de la placa de Norteamérica. Muy parecido a lo que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Sí me explico? Con confianza pueden preguntar, ¿eh? La idea es que hagamos una charla, ¿no?, entre todos. Entonces, esta placa tiene unas flechitas rojas que está diciendo que justamente se está metiendo. Imagínense que aquí tenemos una corriente de convección, como veíamos ahí, y va empujando esta placa, y esta placa se va metiendo. Ok, voy a pasar los modelos para que vayan visualizándolos. ¿Qué les parece si empezamos por aquí y por aquí? Y los vamos pasando. En este modelito que
que les presento, hay dos puntitos negros, uno aquí en el istmo de Tehuantepec y otro aquí entre Puebla y Morelos. Justamente son los sismos, ¿no?, los que acaban de ocurrir, los sismos muy grandes, ¿no? Si pudiéramos quitar nuevamente esta placa de Norteamérica, esto que está acá arriba, la proyección o la ubicación donde estarían esos puntitos sería más o menos en esta placa. Ahí lo van a poder ver ahorita en el momento, aquí y aquí. Eso quiere decir que en particular esos dos sismos muestran que lo que sucedió es que esta placa, por gravedad, recuerden que esta placa se está metiendo, se rompió. ¿Sí me explico? Para que en sismología, para nosotros caracterizar cómo es que ocurrió el sismo, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo que desencadenó el sismo? Es justamente usando algo que le llamamos mecanismo focal. Es una representación que nos va a decir, mira, este sismo que ocurrió aquí es justamente porque se rompió la placa, ¿no? Porque esto está jalando por la gravedad a la placa y se rompe. Pero también pueden haber sismos como todos los que están aquí, los que están marcados como si fueran unas pequeñas elipses. Esos son sismos de interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Eso quiere decir, voy a pensar esto, están chocando las placas y de repente se atoran las placas, ¿no? Pero como esta sigue empujando, se libera la energía. Y esa zona que se rompió es justamente las elipses que están marcadas aquí. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, voy a pasar a este modelo. Vale, gracias. Ok. En esta imagen, que es muy parecida a la que ustedes están analizando ahí en el modelo que les pasé, se muestra justamente en esas líneas que ven ahí que dice 20, 40, 60, 80, 100. Justamente es esa placa, esa gris, la placa gris que se está metiendo debajo de la placa norteamericana. Y vean que en el centro de México, si seguramente van a notarlo, hasta estaba marcado con una línea continua, todo el centro de México están los volcanes, ¿ya vieron? Esos volcanes, justamente como les explicaba el anterior, es una vez que esta placa ya se metió y llegó a una profundidad y condiciones donde se empieza a fundir, pues ese material sube y justamente nos forma lo que nosotros le llamamos como la faja volcánica transmexicana. Vean a todo, más o menos ven la dirección ahí, ¿no? Y se salta a Veracruz y luego continúa. Si nosotros siguiéramos dibujando esa placa de Cocos y placa del Caribe que vemos allá abajo, vean, de Chiapas, al sur de Chiapas, ahí sigue la cadena de volcancitos. Justamente es porque ahí es donde la placa que ya se metió tiene las características para que el material se funda y genere los volcanes. Una cosa muy interesante que muchos investigadores han estado discutiendo es que vean dónde están los volcanes, y los volcanes están de esa zona que está marcada en el centro al sur, si lo vemos, ¿no? Ahí estaría el volcán Popocatépetl, justamente. Ok. Fíjense aquí, si hiciéramos una línea, un corte en México, ¿no? Si cortáramos el modelo como si fuera una rebanada de pastel, veríamos algo así. Justamente la placa que ustedes ven en sus modelos se mete debajo de la placa de Norteamérica y se hunde. Esos trabajos, estos modelos son resultados de análisis que han hecho colegas del servicio sismológico, estos modelos. Bueno, sería más o menos, ¿no? La placa está moviéndose, se funde, genera vulcanismo. Este mapa se los preparé para que vean dónde hay sismos, ¿no? Dónde hay sismos en México. Como seguramente ya se imaginarán, nosotros tenemos la mayoría de la sismicidad en toda la línea de costa. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la interacción de las placas. ¿Sí? Son las mayores liberaciones de energía, ¿no? Todos los días hay sismos, ¿no? Luego nos engañan con que hacen predicción de sismos, ¿no? La televisión, los programas y estas cosas, ¿no? Pero es seguro que va a haber un sismo, todos los días va a haber sismos, ¿no? Sí lo vemos ahí, ¿no? ¿Sí?
Vean ahí, están marcados en colores, con los rojos, las estrellas rojas, son los sismos de magnitud mayor a 7. Y vean que la mayoría están también en la línea de costa, pero hay algunos al interior del continente, ¿sí lo ven? Por ejemplo, más o menos ubiquen Veracruz, Oaxaca, ¿no? Vean esa zona. Hay algunos que están justamente asociados a lo que acaba de pasar en los sismos anteriores, ¿no? Ruptura de la placa. O sea, pueden ser de magnitud 7, como ya vimos, ¿no? Ya vimos que esto es posible. Vean en el centro de México que tenemos muchos sismos, la mayoría está como de magnitud de 0 a 4. Si lo vemos, ¿no? Más o menos justamente en Michoacán, a lo mejor vemos un poquito ahí Querétaro, ¿no? Estado de México, pero son puntitos grises todos, son como magnitudes entre 0 y 4. Vean, por ejemplo, este estudio de sismicidad en el Valle de México del 96 al 2000. Ahorita les voy a presentar adelante cómo estamos analizando en particular para el sistema de fallas que les quiero platicar. ¿Cómo detectamos los sismos? Nosotros tenemos, como yo les decía, un hipocentro, es decir, el punto donde se rompió el plano geológico. Se generan ondas P y ondas S. Esas ondas P viajan más rápido que las ondas S, por eso es que funcionan justamente nuestros servicios de alerta sísmica, ¿no? Hay una fuerte discusión, me ha tocado en otras charlas donde dicen que la alerta sísmica no funciona, ¿no? No sé si les ha pasado. No sonó, o sonó junto con el sismo, ¿no? El funcionamiento es más o menos de este tipo. Tengo una onda P, el sismo ya se generó, el sismo ya ocurrió, vamos a suponer, ocurrió en Guerrero. Entonces la onda P viaja más rápido que la onda S. Seguramente han visto videos donde los animales dicen que presienten los sismos, ¿no? En internet hay muchos, ¿no? Se ve ahí un gato, un perro y de repente sale corriendo el animal y la gente empieza a moverse y empieza a sentirse en movimiento. La onda P es la que normalmente captan los animales, muchos animales. Entonces esa onda P normalmente se siente como un primer impulso. Si estamos muy lejos, por ejemplo de aquí a Guerrero o a Oaxaca, la onda P llega y a lo mejor lo vamos a sentir solo como un primer impulso, ¿sale? Pero la onda S viene más lenta, ahí se ve, ¿no? Viene más lenta. Entonces cuando los sensores que están en la línea de costa principalmente detectan un nivel, una amplitud de la señal, ahí más o menos se ve un sismograma típico, ¿no? Onda P, onda S, ¿no? Cuando detecta la onda P que está ahí, la primerita, y ya el software va a decir, ¿no? Los algoritmos van a decir si supera tal umbral de pico de aceleración y lo detectan tantas estaciones, entonces es un sismo grande. Entonces manda la señal, porque la velocidad de la luz, ¿no? Es mucho más rápido que la onda S. Entonces manda la señal, suena la alerta, pero ya ocurrió el sismo, debe de estar muy claro eso. El sismo ya ocurrió, pero viene la onda S viajando, ¿no? Entonces cuando ya nosotros tenemos un minuto más o menos, dependiendo de dónde ocurrió el sismo, pues nos da tiempo de tener un poquito más de acciones, ¿no? Preventivas en lo que llega la onda S. Pero no hay ninguna técnica para determinar dónde se va a romper, ¿no? La falla. Eso no existe todavía, ¿no? Hay muchos análisis, por ejemplo, se han intentado hacer monitoreos con GPS. Ese GPS que nosotros tenemos en el celular, ¿no? Para ubicar nuestra posición, solamente que es con muy alta resolución para saber si hay cambios en las diferentes direcciones. En Japón lo tienen, en México ya hay estudios de este tipo. Y los sismógrafos son como este tipo que les muestro ahí. Son unos equipos más o menos de este tamaño. Deben de instalarse en un campo donde no hay paso de autos, no hay muchas cosas que perturben a la estación, para que tengamos buena calidad en los registros. Y bueno, en el caso de alertamiento necesitamos que esté conectado con satélite o con internet para poder hacer estos avisos, ¿no? Esta es la forma en cómo se propagan las ondas. Vean que es muy diferente. La onda P, voy a llamarla así, es una onda que va comprimiendo en medio
lo comprime y se dilata y hace este movimiento. Entonces voy avanzando y voy moviendo la roca de esa forma. En cambio la onda S tiene más o menos esos movimientos como se ven ahí, ¿no? Entonces por eso vamos a pensar intuitivamente, ok, cuando yo siento ya el movimiento son las ondas S, o las ondas superficiales, y es lo que mueve todo, que sentimos más nosotros. Les platico una anécdota, ¿no? En los sismos pasados, el año pasado, nosotros estamos instalando una red para exploración geotérmica en el estado de Puebla, y justamente estábamos instalando un equipo, ¿no? Instalando una estación sismológica, y nos habían dado el permiso que tiene que hacerse en el campo. Y entonces empezamos hay que hacer un hoyo, ¿no? Dejar una plancha de concreto con el sensor. Y estábamos apenas en este proceso de armar la estación cuando el sismo ocurrió y las ondas se llegaron, ¿no? Pero a alguien le ha tocado un sismo en el campo. Porque en mi caso yo siempre lo he sentido en ciudad, ¿no? Se siente tremendo, ¿no? Ustedes seguramente no lo saben. Pero en el campo la sensación, bueno, para mí fue muy, muy diferente la perspectiva, ¿no? Porque lo que uno ve son simplemente las ondas, ¿no? Las ondas superficiales, justamente en el campo de cultivo, y los árboles, ¿no? Eso me hizo recordar una cosa que nos había dicho uno de mis profesores en la maestría. Decía que el sismo por sí no mata, ¿no? Lo que mata es la construcción, o lo que tenemos, ¿no? Como construcción. Porque a lo mejor, digo, puede ser que se fracture el suelo o alguna cosa muy grande, ¿no? Si fue un sismo una magnitud muy grande, ¿no? Que ahorita les voy a platicar dónde se ha visto esto. Hay varios tipos de falla y combinaciones de tipos de falla. Por ejemplo, una falla inversa, si ven ahí las flechitas negras más grandes, nos está diciendo en qué dirección hay mayor compresión. Entonces, en ese caso dice, si yo empujo dos bloques, lo que puede suceder es que un bloque cabal se sube encima del otro bloque. Esa sería una falla inversa. Una falla normal es cuando no voy a llamarlo así, la fuerza más grande es de esta forma, que va a hacer que los bloques se caigan. Eso es lo que comúnmente sucede, por ejemplo, en estas zonas de Ciudad de México, en el sistema de fallas que les voy a platicar. Y falla lateral, por ejemplo, la falla de San Andrés, sería de este tipo de falla lateral, ¿no? Donde un bloque se mueve respecto a otro bloque. Aprovechando, la falla de San Andrés es muy famosa, ¿no? Pero incluso tan famosa que dicen que pasa en todas las casas. Sin embargo, nada más vive allá, ¿no? En la zona de San Andrés, ¿no? Luego hay mucha mala divulgación que dice que la falla de San Andrés se extiende hasta México, hasta la costa de México, pero eso es falso. La costa de México, si quisiéramos verlo como un tipo de falla, sería una falla inversa. ¿Por qué? Porque recuerden el modelo que les pasé, estoy empujando a los bloques, y uno de los bloques cabal, o el otro cemento. Así más o menos es como... ¿sí? Sí, una pregunta. Usted acaba de decir que la mayoría de movimientos son en campo, ¿no? Ah, ok. Ajá. Entonces, para que tenga movilidad. Pero entonces, por ejemplo, en los sismos que han pasado, el mayor que tuvimos aquí por los 80s, yo lo vi. Exacto. Como el piso Es correcto. oscilaba. Es correcto. Entonces ahorita me quedó la duda. Ok. El campo, que es a donde Exacto. pero aquí es diferente. Exacto. Bueno, porque a mí me han pasado muchos, desafortunadamente, y gracias a Dios, no ha pasado, pero los observé ahorita. Ok, vamos a aclarar ese punto. Sino la percepción de... Si me permiten, al final las preguntas para pasarles el micrófono y que puedan quedar ok, registradas en el streaming. ok, Muchas gracias. ok. Pues nada más quisiera hacer la aclaración. Entonces, bueno, es eso de que se siente más o se siente menos, lo voy a platicar al ratito, depende de las condiciones del sitio. A lo mejor un sismo que ocurrió en la costa de magnitud 7 se sintió nada, vamos a decir, en Ciudad Universitaria, comparado con algún sitio aquí en el centro. ¿Sí? Pero eso ahorita les explico por qué.
Pero a lo que me refería en el campo era que en el campo justamente, o sea, la percepción, esa fue mi percepción, ¿no? Fue el ver estas oscilaciones, ¿no? En los campos de cultivo, ¿no? Pero no quiere decir que se haya sentido más o menos. Ahorita les platico por qué. O sea, nada más fue como una anécdota, ¿no? Esa instalación en particular. Entonces, esta es la forma en cómo se instalan los equipos cuando estamos haciendo monitoreos temporales. Por ejemplo, empieza una falla a activarse, hay muchos sismos, entonces lo que hacen es, se alerta a Protección Civil nos avisa, y lo que nosotros hacemos es desplegamos una red, ¿no? Una red temporal para ver qué está sucediendo, ¿no? Qué plano de fallas estamos viendo, por qué, ¿no? y investigar. Entonces se instalan más o menos de estos tipos. Algunas son instalaciones que hicimos con colegas de Juriquilla, de la UNAM, y otros son con colegas del Instituto de Geofísica en el estado de Puebla. Y bueno, este es justo el mapita que estábamos viendo, ¿no? Que ustedes tienen ahí como modelo. En particular, esos dos sismos que les estaba yo platicando de magnitud 7.1 y 8.2, les decía yo que fueron justamente culpa de ruptura de la placa. Entonces imagínense, yo tengo muchos procesos geológicos, tengo una infinidad de fallas, ¿no? Y entonces para saber qué falla se va a romper y cómo se va a romper es prácticamente hasta este momento imposible. Okay. Centrándonos en la parte central de México, vamos para ahora sí el tema de la charla, ¿no? Hasta aquí ya vimos un poquito cómo funciona el mecanismo de ruptura de las fallas geológicas, ya vimos dónde ocurren los sismos más grandes, ¿no? En México, según el modelo que les pasé. Ya vimos dónde están los volcanes, pero vean aquí qué sucede en la parte central de México. Fíjense, estos son estudios que se hicieron en el 95, en el 2007, y ahorita les muestro uno de este año que acabamos de enviar. Podemos ver una distribución de fallas. Aquí está graficado desde Pátzcuaro hasta Acambay, ¿sale? En el centro de México. A esta zona los autores lo han denominado como sistema de fallas Morelia-Acambay. Lo estamos proponiendo nosotros ya como sistema de fallas Pátzcuaro-Acambay, porque hay estudios en Pátzcuaro que muestran actividad sísmica reciente. Entonces vean cuántas fallas tenemos, ¿no? Si han tenido oportunidad de visitar en Michoacán, si no vayan, ¿no? Les recomiendo. Hay un lago que se llama Lago de Cuitzeo y el Lago de Pátzcuaro, que justamente está marcado por fallas, ¿no? Y eso, si ven las rayitas, principalmente tienen una dirección este-oeste, ¿no? Son horizontales estas fallas que ustedes pueden ver. Hay estudios de 2015 de colaboradores, colegas también de la Universidad Nacional, que muestran actividad sísmica, aquí más o menos para ubicarnos. Estamos en Toluca, está a este lado, a la izquierda, si lo podemos ver. Y hay algunos sismos aquí, vean, hay unas fallas marcadas por ellos y sismos que ellos caracterizan. Quiere decir que hay fallas activas en esta zona. Nosotros en particular, este es el trabajo que les decía yo, esta zona grande en el centro de México la estamos dividiendo en tres principales zonas. En Michoacán tenemos un campo geotérmico que se llama los azufres. Esta zona central justamente la estamos dividiendo en la zona de los azufres porque tectónicamente es diferente a lo que pasa al oeste y lo que pasa hacia el este. ¿Sí? Es como si tuviéramos fallas de un lado, luego algo sucede y luego otra vez fallas. Para imaginarnos esto, piensen esto un momento. Un sistema geotérmico va a estar formado por un cuerpo caliente que sube pero no sale como en forma de un volcán, sino que se queda atrapado. Entonces lo que uno hace es, a lo mejor hay manifestaciones hidrotermales en la superficie, geyser le dice uno. Entonces salen los geysers, entonces la gente empieza a investigar qué sucedió, ¿no? Se empiezan a hacer estudios, FE va y empieza a explorar y a explotar la zona. Pero necesitamos que haya un cuerpo que a lo mejor quería ser un volcán, podemos pensar así, pero nunca salió el material, se quedó atorado, ¿sale? Y tiene alta temperatura. Entonces,
si este objeto intenta salir y no puede salir, pero queda atrapado, seguramente va a cambiar la configuración de fracturas en la superficie. ¿Sí me explico? Sería algo muy parecido como cuando surge un volcán, ¿no? El material del volcán va a buscar zonas que puedan pasar para que salga el volcán. En esta zona, estábamos platicando, ¿no? En esta zona, platicamos hace un momento, el 19 de noviembre de 1912 ocurrió un sismo, nosotros lo conocemos como el sismo de Acambay. Ustedes lo pueden buscar en internet y pueden ver reportes, ¿no? Porque antes lo que hacía la gente, nosotros cuando vamos a hacer este tipo de estudios, hay que ir, por ejemplo, con el cronista o a las iglesias, ¿no? Porque ellos normalmente llevan un registro. Entonces, a lo mejor en algún documento muy antiguo se sintió así, se cayó tal cosa, ¿no? Se cayó tal torre de la iglesia, cositas de esos detalles son lo que nos dicen a nosotros más o menos inferir una cosa que nosotros le decimos intensidad sísmica, que eso tiene que ver con cómo se percibió el sismo, ¿sale? Entonces, este sismo, fíjense, es un sismo que está, si nosotros vemos el modelo que yo les pasé, ese no estaría en la placa gris que ya se metió. Ese está en la placa de Norteamérica, ahí donde están los volcancitos, donde están los estados dibujados, ¿no? Todos los estados, ahí ocurrió. Es decir, es una falla que formaría parte de este sistema de fallas Morelia-Acambay. Y no es el único, no es el único sismo. Ahorita les muestro aquí en particular este sismo es uno de los sismos, es considerado uno de los sismos más importantes en la historia de México. Imagínense nada más, ¿no? Hipotéticamente, que un sismo de estas características ocurre en la misma zona. Y hay estudios, hay estudios de también colegas de la UNAM, donde ellos dicen ¿qué esperaríamos nosotros aquí en Ciudad de México si se repitiera un sismo muy parecido a este? Ya vimos que se pueden repetir los sismos, ¿no? Entre comillas, porque acuérdense, el mecanismo de cómo se rompió no es el mismo del sismo del 85 al del sismo del año pasado, no es el mismo mecanismo, ¿sale? El del 85, ¿sí saben dónde fue el epicentro? En Michoacán, hasta en la costa de Michoacán, en el límite de placas, justamente fue el sismo del 85, y el del año pasado, ustedes saben, ¿no? Los sismos de Oaxaca, de Puebla, ¿no? Entonces, el mecanismo es muy diferente. Entonces, se repitió el sismo, concretamente no se repitió el sismo, es diferente sismo. Fíjense, entonces, este es lo que nosotros justamente estamos terminando ahorita con tesis doctoral de David Mendoza, donde ahí pueden ver todos los sismos que han ocurrido. Vean ahí, según el Servicio Sismológico Nacional, los puntitos rojos son todos los sismos que han ocurrido en el que nosotros denominamos sistema de fallas Pátzcuaro-Acambay. Vean ahí. Y puse dos recuadros, vean ahí. ¿Por qué? Porque en esos recuadros tenemos registros de sismos, ¿no? Sismos muy particulares o muy grandes como el de Acambay, pero van a decirme, oye, pero yo no he escuchado un sismo en Morelia, ¿no? Un sismo grande en Morelia. Sin embargo, en Morelia tenemos un problema como el que ya estamos experimentando aquí en Ciudad de México. Tenemos fallas que se están moviendo. Si yo tengo una falla grande, no es única falla, pueden haber fallas paralelas más pequeñas. Entonces, esas pelotitas, ¿sí ven esas pelotitas blanco con negro? Esa es la que a nosotros los sismólogos nos dice cómo se rompió esa fractura geológica, cómo se rompió la falla, ¿sí? Si fue por ruptura, fue por contacto y porque hay esfuerzos en esta dirección, o es lateral. Esa forma de caracterizar qué tipo de falla, nosotros lo caracterizamos con esas pelotitas que se llaman mecanismos focales. En el caso de Morelia, exactamente en la mera ciudad de Morelia, hubo una secuencia de varios sismos, pero muy pequeñitos, que solamente se pudo registrar con los equipos que nosotros ya tenemos, ¿no? Tenemos en México, el Servicio Sismológico los tiene, ¿no? Entonces uno puede decir que esta falla es activa. La hipótesis que nosotros manejamos en este trabajo es que este sistema de fallas, si es activo,
y además puede generar sismos hasta de magnitudes cercanos a 7, como ya se vio en el pasado en la campaña. ¿Qué estamos haciendo para intentar, digamos, mitigar riesgos, ¿no? Instalar una red. Nosotros justamente hace 3 meses, ahí donde dice el campo geotérmico de los azufres, ya colaboradores del Instituto de Ingeniería han hecho monitoreos, pero nosotros instalamos una estación permanente ahí, de forma que esté generando siempre los sismogramas. Entonces nosotros lo que hacemos es, bajamos los datos y nos podemos analizar dónde hay sismos y generar el mecanismo focal para saber qué falla o qué fallas se están activando. ¿Qué sucede? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué más se ha hecho? Se ha hecho muchísimo en esta zona. Aquí, por ejemplo, presento algunos estudios de colaboradores de la UNAM y de España, donde hacen estudios de paleosismología. ¿No habían escuchado este término? Paleosismología. Como que suena paleontología, ¿no? Pero en este caso voy a investigar sismos que ocurrieron hace muchos años, cuando yo todavía no tenía sismógrafos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa hacen? Es una técnica muy padre. Tuve la oportunidad de salir a campo con María Ortuño, quien es la autora de estos trabajos, donde lo que hacen es hacer una trinchera, ¿no? y después limpiar las paredes de la trinchera, ¿no? Haciendo un trabajo súper artesanal, ¿no? Haciendo una malla y busca discontinuidades como estas que se ven aquí. Ahí ven que se dibujan, ¿no? Se dibujan, vean en la primera imagen, hay zonas, hay una línea roja y dice, esto se movió así. Entonces quiere decir que hay un desplazamiento por un movimiento de una falla que se movió hace muchos años. ¿Cómo le hago para saber la edad de este movimiento? Pues tenemos que buscar ahí algún rastro para fecharlo. Puede ser una cerámica, ¿no? Carbón o algo, ¿no? Alguna técnica que les permita a ellos decir, mira, esto se movió hace tanto tiempo. Y hay muchos estudios. Aquí estoy hablando del lado de Acambay, pero también hay mucho del lado de Pátzcuaro y de Morelia, muchos estudios también de este tipo. Porque están de acuerdo que no podemos decir, como yo no tenía equipos hace 100 años, pues no hay nada que hacer, ¿no? Tenemos que buscar una forma de determinar esto que le llamamos los periodos de recurrencia. Es decir, en promedio, cada cuánto tiempo se repiten los sismos. En promedio, no quiere decir que si ocurrió hace 10 años va a ocurrir en los siguientes 10 años, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es estudios de paleosismología. Vean esta imagen, es la ciudad de Morelia, que les estoy mostrando ahí. Esa falla grande que ven se llama la falla La Paloma, la que está acá. Voy a bajarme un momento. Toda esta falla. Y lo que está abajo son estudios que colaboradores han hecho para ver cuánto se ha desplazado la falla. Entonces, imaginen este escenario: tengo una falla de 3 kilómetros y toda la falla se mueve, ¿sale? Entonces va a generar un sismo de cierta magnitud. ¿Sí me explico? Entonces, más o menos para que tampoco nos espantemos mucho, por una parte, en los periodos de recurrencia estamos hablando como de 9.000 años. ¿Sale? Ojo, pero eso es si yo analizo a lo mejor una falla, ¿no? Pero puede ser que la falla que estaba más al norte también tiene 9.000 años y tuvo su actividad hace 9.000 años. ¿No? Hay una cosa que uno le dice transferencia de esfuerzos, es decir, conforme algunas se activan, otras ya no se activan, otras sí se vuelven a activar. Es una cosa que es justo lo que nosotros hacemos en sismología, investigar la probabilidad de que alguna se mueva o no se mueva. Ok, regresando aquí al mapita que yo les decía, algunas de estas fallas que les presento aquí tienen unas manchitas verdes. Fíjense, se las voy a explicar. Por ejemplo, esta es Morelia, esta que está por aquí, estas que están por aquí, miren, que han realizado muchos investigadores. Estas marquitas verdes son zonas donde se han hecho estudios de paleosismología. Es decir, ya se hizo la zanja aquella tremenda, ¿no?
y se limpia la pared y se hace todo este estudio que les platico, ¿no? La trinchera, son todos los estudios de trinchera que se han hecho en el sistema de fallas Morelia-Campaña. Y como verán, pues ahí faltan muchos, ¿no? Y si yo quisiera analizar qué sucede en todas las fallas, pues tendría que ir a analizar muchas fallas, en particular, véanlas ahí, esas que están en color rojo, todas las líneas, todos los puntos, las líneas que están en color rojo son todas las fallas que tienen estudios de paleosismología. Y las fallitas que están en negro, como las ven ahí, son aquellas que no sabemos, ¿sí? En ese trabajo de David Mendoza, lo que estamos haciendo es, yo voy a ver en un mapa de este tipo dónde hay fallas, ¿no? Con el apoyo de geólogos y de muchas áreas de investigación. Entonces uno dice, esta es una falla que tiene tal longitud, entonces voy a dibujar la siguiente falla y luego se verifica en campo. Entonces lo que estamos armando es un escenario, ¿no?, sísmico, pensando en que cada falla puede generar un sismo de cierta magnitud. Justamente por eso le llamamos que es activo, ¿no?, porque puede generar sismos grandes, ¿no? Ok, ahora sí vamos a las generalidades, ¿no? Primero, seguramente todos hemos escuchado que es un sismo oscilatorio y trepidatorio, ¿no? Incluso cuando uno dice, se sintió de magnitud, no sé, 5 en la escala de Richter, ¿no? Así lo maneja la literatura, ¿no?, y la prensa. ¿Alguien me puede decir qué será un sismo oscilatorio o un trepidatorio? Buenas tardes, doctor. Yo tengo entendido que un sismo oscilatorio es, digamos, cuando el movimiento es hacia los lados. Ok, entonces hace esto. Sí. Ajá. Y trepidatorio es cuando es, digamos, de arriba hacia abajo. Hace esto, Sí, ¿no? no sé qué tan equivocado estoy. Ok, como que esa es la percepción que muchos entendemos, ¿no? ¿Cómo se sintió? Como que osciló, ¿cómo se sintió? Como que trepidó, ¿no? Pero esa percepción, y está bien contestando a la pregunta que me hacía usted, eso depende del sitio y de qué tan lejos estamos del epicentro, ¿sale? Por ejemplo, si yo me voy al istmo y siento una réplica de los sismos, estoy encima prácticamente de donde están ocurriendo los sismos, yo voy a sentir una trepidación a lo mejor, ¿no? Pero si me muevo un poco más a Veracruz o a Oaxaca al centro, yo voy a sentir a lo mejor un poco más oscilación, ¿sí? Entonces, como decía, por ejemplo, la jefa de servicio sismológico, ¿no?, todos los sismos tienen ese carácter de oscilatorio y trepidatorio, todos. La percepción, esa sí es nuestra, ¿no? A lo mejor yo en campo lo sentí más oscilatorio, ¿no?, porque las condiciones del suelo se prestaron a que yo lo sintiera como un vaivén, ¿no? ¿Sí me explico? Pero en general todos los sismos tendrían carácter oscilatorio o trepidatorio. Recuerden, ¿de qué depende? Depende del sitio en donde estoy parado, ¿no? Estoy en roca firme, estoy en arenas, ¿no? Me tocó un sismo muy pequeñito en la costa de Guerrero, en una salida de campo. Entonces estábamos discutiendo lo que habíamos visto ese día geológico y entonces se sintió trepidatorio, ¿no? Seguramente porque estaba yo muy cerca del epicentro, ¿no? Pero esto es una percepción. Ok, la escala de Richter les comentaba yo, ¿no? Esa escala realmente no se usa, ¿no? No se usa la escala de Richter. La escala de Richter fue diseñada para una zona en California, ¿no?, bajo condiciones especiales, cierto equipo, cierta distancia, ¿no? No se usa en realidad esta magnitud. Lo que nosotros caracterizamos es la energía que liberó el sismo, ¿sí? Y eso se llama magnitud de momento. Uno le dice nada más magnitud 5, magnitud 6, magnitud 7, y se queda hasta ahí, ¿no? Otra cosa muy interesante es predicción sísmica, ¿no? Porque me tocó incluso con familiares, ¿no?, donde hay mucha esta cosa de redes sociales que hacen predicción, actividad solar, ¿no?, actividad del volcán, ¿no?, muchas cosas que realmente no están ni justificadas ni están demostradas por la ciencia, ¿sale? Lo que sí se ha visto a lo mejor es un poco de relación en paso de ondas sísmicas con el vulcanismo, ¿no? Periodos, uno diría, oscilaciones largas, ¿no? A lo mejor pueden hacer que el volcán tenga un poquito de más actividad, cosas así, ¿no? Pero que digamos, este sismo desencadenó la actividad
actividad de un volcán o que van a hacer otro volcán, ¿no? Una de las cosas también muy interesantes para discutir, ¿no? ¿Dónde es probable que salga un volcán o dónde no? ¿Qué esperaría uno? Pues esperaría que estuviera muy fracturado primero, así como el caso geotérmico, ¿no? Si hay una cámara, un cuerpo caliente que tiene manifestación hidrotermal, quiere decir que hay muchas fracturas. Por ahí va viajando el fluido. Muy parecido tendría que ser el panorama para el surgimiento de un volcán. Pero recuerden, los volcanes están restringidos a una zona, ya vimos, ¿no? Una zona en el centro de México. Y bueno, seguramente también esta actividad de réplicas es muy común, seguramente les ha tocado, ¿no? Ocurre un sismo grande, entonces uno tiene que estar preparado para las réplicas. ¿Cuándo terminan las réplicas? Realmente no hay un consenso. No hay un consenso cuando terminan las réplicas. Hay mucha discusión científica, hay quien dice que tardan en el orden de meses, por ejemplo, las réplicas. Y intentamos, ¿no?, hacer una estimación de cuándo se acabarían las réplicas en función de la magnitud de los sismos. Bueno, quisiera dejar unos minutitos porque ya me estoy acabando todo el tiempo, ¿verdad? Para ver si tienen dudas, comentarios, si algo no quedó claro, con toda confianza. ¿Sale? A ver, vamos a empezar. Bueno, felicidades por el evento. Gracias, doctor, por estar aquí. Yo tengo dos dudas abusando de la paciencia del auditorio y de su sapiencia. Ya con la tecnología del GPS se ha determinado que algún hipocentro sea exactamente en el mismo sitio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, tengo entendido que existe la brecha de Guerrero y la brecha de Michoacán, donde por proyección estadística no ha habido una actividad intensa y se estima que puedan desencadenarse algunos fenómenos de subducción y pueda dar origen a algunos sismos. Ok. Respecto a la primera pregunta, realmente no. Hay algo que se llama doublets o dobles, sismos dobles, ¿no? Hay que llamarlo así. Que los sismogramas son muy parecidos, pero no son exactamente el mismo. Pero sí está documentado, ¿no?, que pertenece a lo mejor al mismo plano de falla. Imaginemos, tengo una falla así, entonces el que está aquí se movió en un sismo, se movió así. Y en el siguiente sismo se movió, pero ya no se va a mover exactamente el mismo bloque. Se tiene que mover otra nueva pedazo de corteza, voy a llamarlo así, ¿no? Entonces ahora el que se mueve es otro. ¿Se van a aparecer los sismogramas? Sí, se van a aparecer los sismos también, pero que sea exactamente el mismo sismo, eso no. La ubicación. Exactamente, o sea, en profundidad y esto, ¿no? Porque no es exactamente el mismo plano de falla, voy a llamarlo, ¿no?, o bloque que se está deslizando. Pero con GPS lo que uno ve es, por ejemplo, pongo mi red de GPS y esto se empieza a deformar. Entonces, si hay un levantamiento, el GPS me dice, esto se levantó tantos milímetros, por ejemplo. Pero no rompe como normalmente rompen las otras. Y eso tendría que ver con las propiedades de la placa, esa que les mandé en el modelo, ese que les pasé. Estas propiedades de la placa, imaginemos que se comportan diferente y como que se pudiera doblar más. Incluso hay otra hipótesis de los sismos lentos, también documentados con GPS, que son desplazamientos también de esa corteza, ¿no?, que se está metiendo y que sí se mueve y desliza el bloque, pero en tiempos más largos. Es decir, se está liberando energía, pero no súbitamente, como lo hacen los sismos tradicionales, vamos a llamarlos así. Pero justamente este año que sale este estudio de investigadores de la UNAM. Eso dice. Doctor, buenas tardes, felicitado por su trabajo, pero siempre es complicado llegar hasta acá. Tres cuestiones rápidas. Primero, lo de las escalas Mercator y Richter, ¿no cree que deberían tener ya modificaciones, correcciones a partir de los avances que tenemos en ciencia y tecnología en este siglo XXI? La segunda, recordar que el último gran sismo que tuvimos aquí, que fue en Morelos, porque fue atípico, eso es lo más increíble. Hay que entender que no se esperaba nunca, por eso nos pegó tanto, más en especial las zonas sur de la ciudad de Morelos, que fueron muy afectadas. De hecho, donde está el epicentro, donde fue allí Morelos, con límites con la Ciudad de México, hay una brecha que se formó, doctor, y creo que ya está estudiando la UNAM y otros ver qué fue lo que pasó ahí realmente, porque si no puede repetirse. O sea, la naturaleza no avisa,
o en cualquier momento puede temblar. Entonces yo creo que es muy importante esto, doctor. Ahora, y una última cuestión, ¿no cree que la protección civil debería de ser una Secretaría de Estado? Ojalá que este nuevo gobierno que está proponiendo y diciendo mis situaciones, un tema de seguridad nacional, protección civil, ya no siga perteneciendo que a gobernación, que aquí, que allá, que sea propio, autónomo, un capital propio, porque creo yo que ya debe ser seguridad nacional, no nomás es esto. Ahorita estamos sufriendo con las lluvias, con las inundaciones, no sé qué ve Veracruz. Michoacán acaba de pasar, doctor, terribles las lluvias allá en Morelia, atípico. Gracias, felicitaciones, doctor. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Bueno, realmente muchas gracias. La expectativa se cumplió, creo que se excedió de la ponencia. Una pregunta muy en concreto. ¿Hay manera, ustedes como sismólogos, han logrado saber las réplicas, en qué tiempo se puede llegar? Esto porque, precisamente, como decía el compañero seguramente de Protección Civil, uno de los principales problemas que tenemos cuando socializamos el riesgo es que la gente quiere salir por las réplicas, como si esta fuera como el 85 y el 19 de septiembre, como el 20, ¿no? Terremoto y terremoto, ¿no? O sea, esta situación de socializar realmente el riesgo, de entender cómo se comporta, de que siempre un sismo grande va a traer réplicas pequeñas, o que la Tierra se puede dar el lujo de volver a generar otro sismo. Otra vez voy al del 85, ¿no? Que en el 20 pensábamos o creímos durante mucho tiempo que había sido una réplica, cuando pues no, fue otro sismo, o sea, otra ruptura que se presentó esto. Y bueno, no sé en ese sentido qué tan atípicos son los sismos. O sea, los sismos son sismos, no creo que tengan, bueno, no podemos decir cómo se comporta la Tierra, ¿no? Sí, es muy buena observación, ¿no? Respecto a justamente si es atípico o no, pues había evidencia de rupturas, no de esa magnitud, ¿no? Pero sí en esa zona, pero eso no quiere decir que a lo mejor antes no haya ocurrido algún otro parecido, ¿no? Por ejemplo, eso de saber hasta dónde terminaron las réplicas, hay muchas proyecciones, ¿no? Hay algunas leyes que a veces se cumplen, ¿no? En zonas de ruptura. Entonces uno puede decir va a durar 6 meses según este ajuste, o va a durar 3 meses. Sin embargo, en particular el sismo del istmo de Tehuantepec, mucha de la sismicidad, si la ven ahí están las réplicas, que es el mapita que está a su derecha del servicio sismológico, ven que hay una migración de la sismicidad, si la ven, ¿no? Como que ahí donde está la pelotita verde es donde ocurrió el evento, y luego empezó a migrar la sismicidad. Eso es una evidencia que a lo mejor muestra que un sismo puede hacerlo, ¿no? Distribuir energía, ¿no? Alrededor, de forma que algunas otras fallas que no se habían movido ahora se empiecen a mover. Entonces ahí tendríamos problemas de estos ajustes, de los pronósticos, ¿no? De duración de réplicas. Y bueno, creo que terminamos, ¿verdad? Si pudieran hacer las dos últimas preguntas y que las conteste el doctor para terminar. Claro que sí. Buenas tardes. Yo imaginaba que iba a plantear también algunos hallazgos del terremoto de 1858, que inclusive nuestro compañero licenciatura Ricardo Aguilera planteó como hipótesis de la transformación de la arquitectura habitacional en la ciudad de Morelia. ¿Sí tiene que ver con este sistema de fracturas? También, ¿por qué Michoacán parece ser que está en un vacío de alertamiento sísmico y de protección civil? Porque CIRES dice que nunca alerta a Morelia, pero alerta a Colima, Guadalajara, Chilpancingo, pero no a Morelia. Y no hay cultura de simulacros en Morelia o en el estado de Michoacán, y sí tienen en el estado. Y por último, las fracturas que están sobre la placa de Cocos, ¿por qué tienen nombres de pintores mexicanos y no de otra cosa? Si quieres la siguiente pregunta de una vez, para que cierre el doctor. Gracias. Sí, nada más. Usted mencionaba la cuestión de la zona de volcanes. Yo hace mucho escuché en algún otro evento que mencionaba que era por los cambios de temperatura que existían a veces en el subsuelo. Yo quiero preguntar qué tanta relación hay entre la actividad volcánica con la actividad sísmica, y sobre todo porque hay muchas zonas alrededor, precisamente que vivimos en una zona volcánica, de filtraciones o ya estructuras que están abriendo en los campos
huecos que no tienen ni siquiera medición, o por ejemplo en la zona de Tolanto de balnearios, que son infinidad de geyser, de agua caliente que está subiendo las temperaturas, que son aguas azufradas y que están saliendo otros metales pesados que ni siquiera son medicinales, son todo lo contrario. Y por último también la cuestión de que tienen, si tienen algún protocolo que ustedes hayan realizado, no nada más para antes del sismo, sino después para la población civil, porque este año pasado que hubo este sismo aquí en Ciudad de México, qué problema tan grave que viéramos niños o mujeres embarazadas en las zonas colapsadas. Todo muy bonito, muy precioso la sociedad civil, pero no tienen ni lo mínimo de idea. Y había muchos chicos de la universidad que estaban estudiando ingenierías, que ya habían tomado algún curso de prevención, sobre todo de catástrofe, porque sí hay una cultura desde las universidades de protección civil, pero que no les respetan, ni a ellos los respetan porque son estudiantes. Entonces sí me gustaría que nos pudieran un poco un parámetro sobre esta situación con esa cuestión de sociedad civil. Y nada más un comentario. En la Secretaría de Gobernación hace 3 años se formó una comisión de protección civil precisamente para que hubiera la colaboración de todos los estados, de todas las personas involucradas en servicios de emergencia y sobre todo de capacitación. Gracias. Sí, hay dentro de las preguntas hay varias situaciones un poco más incluso políticas, ¿no? Como me preguntabas de Morelia, ¿no? Como decía de esta situación de prevención, de acción, ¿no? En particular nosotros no llegamos hasta ese punto, ¿no? Nosotros lo que llegamos es, por ejemplo, si hay una crisis sísmica, como le llamamos, es desplegar el equipo, porque nosotros nos enfocamos en particular hay una actividad, ¿no? Anómala o atípica, entonces llegamos, monitoreamos y determinamos toda la sismicidad asociada, ¿no? Por ejemplo, puede ser procesos de alguna falla activa, ¿no? O de algún reservorio geotérmico. Entrando un poquito más a lo técnico, por ejemplo, si nosotros tenemos un reservorio geotérmico, no necesariamente quiere decir que hay un volcán, por llamarlo así, que como conocemos, ¿no? Hay un cuerpo ahí, ¿no? Con alta temperatura, pero ese cuerpo, lo que va a suceder es que el agua que entra de la superficie hacia abajo se calienta, entonces sube y forma aquellos geysers, como le llamamos, ¿no? Las manifestaciones hidrotermales. Pero este ciclo es el que se aprovecha justamente para generación de energía. Para que haya más protección. Exactamente. Justamente ese es el ciclo, ¿no? Entonces tiene una relación. Es directa, sí, ¿no? Entonces, ahora entre sismo y volcán, si hay una fuerte relación, ¿no? Hace el año pasado hablaban de iban a hacer un nuevo volcán en Michoacán, ¿no? Entonces había mucha manifestación hidrotermal, no sé qué cosas, ¿no? Pero nosotros estábamos tranquilos porque no hay actividad sísmica. Entonces, si hay un nacimiento de un volcán, quiere decir que ese magma está subiendo por las fracturas, rompiendo algunas otras, y esas rupturas pues tienen que tener un sismo, ¿no? Asociado, y no había eso, ¿no? En ese caso parece que el problema fue de que había más lluvias, ¿no? Entonces había más penetración, exactamente, nada más, ¿no? Es lo único que pasaba. Yéndonos un poquito más al estado de Michoacán, también es un poco político, ¿no? Porque tenemos que, por ejemplo, el equipo, ya está el equipo, ¿no? Para instalar, ¿no? Prácticamente, pero cómo funciona ahí el alertamiento con SIDES realmente, pues no lo sé, ¿no? Realmente no lo sé. ¿Debería de funcionar mejor? Sí, debería de funcionar mejor. ¿Por qué? Porque como les dije, en el 85 el sismo, el epicentro del sismo fue en las costas de Michoacán. Necesitamos tener más instrumentados, así como se encuentra en Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta instrumentar un poco más. Entonces, no sé si contesté todos. El terremoto de 1858. Buena discusión esa, ¿eh? Hay un trabajo justo de Max Sutter, creo, ¿no? Donde ellos están proponiendo que el sismo está asociado al sistema de fallas Morelia-Cambay, cuando la otra hipótesis es que no, desde la placa, la gris aquella, ¿no? Que ya subujo y se rompió, ¿no? No sé, parece que lo que pegaba más a la hipótesis, ¿no? Era que fuera de Morelia-Cambay, hasta donde yo recuerdo. Y de los nombres, no sé.
Muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo es insuficiente. Y les pido que no se vayan. Seguimos con el arquitecto Felipe Leal, que va a impartir la conferencia La estructura urbana de la Ciudad de México, su geografía y vulnerabilidad, siguiendo en el ciclo de conferencias sobre los sismos. Muchas gracias. En unos minutos más comenzamos. Doctor, yo tengo cosas que darle. Tengo que darle. Sí, muy bien.